Más de 2 horas lleva reunida la dirección del PP para tomar una decisión que podría cambiar el escenario político en nuestro país a corto plazo. Solo los más afines al presidente del Partido Popular parecen apostar por su continuidad después de que los varones, los presidentes regionales con mando en plaza, solicitasen esta mañana a través del presidente gallego Núñez Feijóo la dimisión de Pablo Casado. Por cierto, Díaz Ayuso ha vuelto a salir a la palestra para anunciar el envío de toda la documentación disponible sobre los cobros de su hermano y anunciar que se borra de la posible sucesión a Casado. Hablaremos de este asunto y también de la celebración hoy del Día de las Letras Canarias. Vamos a tener la oportunidad no solo de hablar del español que se habla en las islas, sino además presentar en este programa el primer manual de estilo de radiotelevisión canaria. El catedrático y presidente de la Academia Canaria de la Lengua, Humberto Hernández, es el autor de este manual que va a estar a partir de hoy en las redacciones de esta casa. Veremos también que la lengua es un elemento dinámico y cambiante. Hay palabras que se van y otras que se incorporan a nuestro léxico. ¿Dice usted cajón o gaveta? ¿Sabe lo que es stalkear? ¿Y si le dicen que tienen un crush con un amigo? Voy a comprar chacina. Bro significa amigo, colega. Mi niño, mi niña. Ya se ricó la perra. Bueno, prueba de que no lo usamos todos es que en realidad se dice crash con una persona. Bueno, en todo caso, presentar este manual de estilo para nosotros es un gran acontecimiento, incorporar este texto a nuestra rutina de trabajo, un texto cuya redacción ha llevado una década. Hablaremos también con otra persona que sabe precisamente, que ha trabajado precisamente sobre manuales de estilo y ha ayudado a revisar este Ramón Alemán de la lavadora de textos. Todo esto dentro de un momento. Y hoy nuestro país está de luto por los fallecidos y desaparecidos tras el naufragio del Villa de Pitancho. Hoy está previsto que aterrice en Galicia el avión que trae a casa a los 3 supervivientes y a 5 de los cuerpos de los 9 que han podido ser recuperados. Otros 4 fallecidos serán llevados a Perú. La hora prevista de llegada a Santiago ha sufrido retrasos. Se calcula que serán pasadas las 6 de la tarde. En Galicia son muchos los que reclaman que se siga buscando en el mar. Incluso piden que si Canadá deja de hacerlo, lo haga España a través de sus propios medios. El ministro Planas ha manifestado ya que espera que el país americano reanude el rescate, pero comprende la dificultad de la tarea por las condiciones meteorológicas en este lugar. Y todo el planeta sigue mirando también a Ucrania. Rusia ya ha anunciado que sus tropas van a seguir de maniobras en Bielorrusia. Maniobras que debían haber terminado ayer, pero que van a continuar, con el argumento de que la situación en el Donbass ha empeorado. En esa parte de Ucrania donde la guerra continúa desde hace años, además, los líderes separatistas han mandado huir a mujeres y niños y cualquier incidente, algo más grave de lo normal, puede ser utilizado por las potencias para justificar un ataque mayor. La esperanza está puesta en la diplomacia. Según el presidente francés, Biden y Putin han aceptado hablar, aunque esa conversación no tiene todavía fecha. Bueno, pues vamos a comenzar con esos movimientos telúricos que podrían cambiar, como decimos, el panorama político a corto plazo en todo el país. El Partido Popular y sus simpatizantes asisten aún atónitos a la disputa abierta en su partido. Isabel Díaz Ayuso vuelve a marcar los tiempos pidiendo un Congreso Nacional y un cambio total en la formación, al mismo tiempo que se borra de la sucesión a Casado. Los varones piden a un presidente que dé un paso a un lado, y lo hacen a través de Núñez Feijóo, que concentra la mayor autoridad ahora mismo dentro del partido. Con una agenda repleta para la jornada de este lunes, Isabel Díaz Ayuso ha confirmado que hoy mismo enviará a la Fiscalía la documentación para el contrato de su hermano. Ayuso asegura que se debe a la Comunidad de Madrid. Hoy mismo, sin esperar a que nos lo soliciten, vamos a enviar toda la relación de documentos que tenemos con respecto a este contrato sobre el que se han arrojado insidias. Mi sitio es Madrid, que tengo un compromiso con los madrileños que me han votado hace menos de un año.
El líder del Partido Popular no tiene intención de renunciar a su cargo, pero el peso de los varones cae sobre sus hombros. Está previsto que el Congreso del partido se celebre en julio, mientras líderes territoriales fuerzan una cita para abril y la apuesta por Alberto Núñez Feijóo como candidato alternativo va en aumento. También la presión para que sea él mismo quien anticipe un Congreso extraordinario en abril. Mentiríamos si dijésemos que ese problema está zanjado. Y por tanto hay que tomar decisiones. Mi opinión yo se la he dado de una forma clara y nítida. Génova volvió a convertirse este domingo en la sede de la discordia y hoy se ha reunido allí la Dirección Nacional para intentar buscar una salida a la crisis abierta en el Partido Popular. Bueno, pues la verdad es que no sabemos qué va a ocurrir en el PP en las próximas horas, ni las decisiones que van a adoptar Casado y Ayuso, pero sí sabemos qué conflictos ha habido y los habrá también en organizaciones y empresas. Al fin y al cabo tenemos que convivir con ellos, pero ¿cómo resolverlos? Vamos a hablar con una experta precisamente en resolver este tipo de conflictos en empresas y organizaciones, Carol Pinilla, experta en prevenir y gestionar este tipo de situaciones y coordinadora de CMB Mediala. ¿Qué tal, Carol? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estas cosas no son nuevas, es decir, muchos nos podemos echar o se pueden echar manos a la cabeza viendo esta situación, pero si miramos a nuestra propia empresa o a nuestro propio trabajo, probablemente también podamos detectar conflictos de este tipo. Efectivamente, yo creo que cualquiera de nosotros que mire a nuestro alrededor, a mí me ha gustado mucho la frase que habéis dicho, ¿no? Asisten atónitos. ¿Cuántos de nosotros no estamos atónitos por lo que vemos a nuestro alrededor con nuestro jefe, el hermano del jefe, gente que tenemos a nuestro alrededor que vive en conflicto? Claro, yo veo que su labor es prevenir el conflicto, Carol. Si estuviésemos hablando ahora mismo de una empresa, usted ya llegaría tarde. Bueno, nosotros cuando vamos a las empresas vamos en dos puntos. Hay empresas que se dedican a la prevención, con lo cual nosotras vamos allá, formamos a la gente y les enseñamos qué hacer ante situaciones difíciles. Y ahora iríamos cuando ya el conflicto está muy escalado, porque al final algo tienen que hacer, porque esto obviamente acabará mal. Uno de los dos marchará o los dos. La empresa está sufriendo mucho, los daños colaterales son muy grandes. Y en cualquier empresa esto tiene un coste económico muy alto. Y yo quiero destacar un tercer punto que nunca se habla, y es que parece que se quede resuelto cuando una de las dos personas marcha o las dos. Y es que o aprendes de esto que te ha pasado o corres el riesgo de que te vuelva a suceder, con lo cual o te enganchas otra vez a la prevención o te volverá a pasar. Claro, ¿qué ocurre en una empresa cuando nos imaginemos a dos personas con capacidad de liderazgo, con responsabilidades y a lo mejor, con capacidades profesionales equivalentes? Es decir, que las dos en su trabajo son perfectamente competentes. ¿Cómo se resuelve un conflicto de este tipo? Yo creo que el problema es pensar que, imagínate en un comité de dirección, hay dos personas que quieren optar por el puesto de la dirección general. Al final, optar a un liderazgo es totalmente legítimo. Lo que hay que pactar es cómo vamos a hacerlo. No es el liderazgo en sí, es si todo está permitido en esta empresa para que lleguemos a alcanzarlo. Ese es el problema. Cuando usted interviene, Carol, en problemas de este tipo en empresas, en organizaciones, me imagino que tiene que hablar con la dirección de la empresa, con las partes que estén enfrentadas, ¿se encuentra con un problema personal o el problema son criterios profesionales normalmente? Pues mira, siempre nos dicen que esto no es un tema personal. Esto es la primera frase que nos dicen. Y el conflicto normalmente no es el hecho en sí, es la interpretación del hecho. Y la interpretación del hecho es personal. Siempre un conflicto tiene una parte emocional muy alta. Entonces, a la hora de empezar a gestionar conflictos, lo que tenemos que hacer, primero, la dirección tiene que seguro cambiar cosas para que las cosas se hagan diferentes y sobre todo las partes que están en conflicto. E incluso yo hablaría de las partes que no están propiamente en conflicto pero que están alrededor, que muchas veces se encargan de incendiar el propio conflicto. Entonces, tienen que empezar a hacerlo de una manera diferente y es aprender a trabajar qué responsabilidad hemos tenido todos los que estamos en esta empresa para que este conflicto cada vez avanzara.
Si no hay responsabilidad en el conflicto, no podemos hacer cambios. Carol, normalmente en España tenemos una natural tendencia a crear conflictos, a resolverlos, comparado con otros países, a lo mejor con el mundo anglosajón. ¿Se perciben diferencias a la hora de gestionar este tipo de problemas en las organizaciones, en las empresas, en nuestro país? Yo creo que hay empresas, y muchas veces nos encontramos con multinacionales, que sí que tienen ya, por ejemplo, ahora el canal ético es obligatorio en las empresas. Normalmente son las empresas grandes las que lo tienen. Un canal ético significa que si tú ves que está pasando algo en tu empresa, si tú ves que alguien está tratando mal a otra persona, se siente mal, tú puedas pues, llevar esta queja a recursos humanos o a las personas que lo estén gestionando. Yo creo que pueden estar más avanzados a la hora de gestionarlos, pero conflictos tenemos todos, claro, en todos los países. Yo creo que es verdad que cada uno tenemos nuestra manera de hacerlos, ¿no? Pero que conflictos tenemos todos, eso seguro. Eso sí, yo creo que dependerá del compromiso que tiene la dirección a la hora de entender que sí o sí hay que aprender a gestionar conflictos y a ponerlos encima de la mesa, bueno, que tendemos mucho a ocultarlos, ¿no? Si tú preguntas a la gente conflictos en su empresa, probablemente te dirán que no tienen. Seguro, claro. Pues seguro. Bueno, pero seguro que los hay, digo, que probablemente que estemos todos, nos estemos echando las manos a la cabeza, probablemente viendo esta situación o cómo ha llegado a esa situación, un partido como este, pero que probablemente nos miremos todos al espejo y veamos que también en nuestras empresas, en nuestros ámbitos también hay muchos conflictos, y incluso nosotros dentro de ellos. Carol, pues nada, no le han llamado del PP todavía, ¿verdad? Todavía no nos han llamado. Yo tengo el teléfono abierto, a ver si... Por si acaso, si es así, nos cuenta. Estaremos encantadas. Gracias, Carol, muy amable. Gracias a vosotros. Bueno, pues esta es la visión que queríamos ver de un problema del que todo el mundo está hablando, pero desde un punto de vista distinto. Y esta sexta ola de la pandemia sigue remitiendo en Canarias y en España. Los datos de contagios diarios de las últimas semanas confirman, Óscar Herrera, que lo peor de esta oleada, por suerte, ha quedado atrás. Sí, los informes diarios de sanidad de estas últimas semanas y de estos últimos días demuestran que se ha conseguido doblegar esa sexta ola. Tal es así que el dato más reciente del que disponemos, que es de ayer domingo, son solo 458 positivos en 24 horas, lejos de aquellos casi 7.000 que se registraban en los días posteriores al Día de Reyes, ese día 10 y 11 de enero. Esta explosión de casos de esta sexta ola ha tenido también su repercusión en la mayor mortalidad por parte de las últimas semanas, tal es así que en lo que va de año, en estas solo mes y 3 semanas, se han contabilizado más de 400 muertes en este tiempo. En lo que va solo de 2022 se han aglutinado el 26% de todos los fallecidos de los 2 años de pandemia. Eso sí, la buena noticia es que ese dato también está mejorando, porque este sábado no se ha notificado ningún fallecido, no ocurría eso desde hacía 80 días. Buenísima noticia esa que nos das. Por cierto, las autoridades insisten en que a día de hoy la mejor herramienta para combatir la epidemia es la vacunación, pero, Óscar, queda todavía un grupo importante de población sin vacunar. Sí, el 87% de la población diana de Canarias es la que tiene más de 5 años, ya tiene al menos un pinchazo, es un porcentaje elevado, al igual que ocurre en España, pero a las autoridades les preocupa 2 segmentos concretos, los que tienen de 20 a 29 años y de 30 a 39 años. Ahí ese dato oscila entre el 65 y el 68%. De ese modo, incluso a día de hoy podríamos hablar de que mayores de 12 años, sin contar a los niños que han comenzado a vacunarse hace relativamente poco, habría 200.000 canarios que tienen más de 12 años y que a estas alturas, con casi 14 meses de campaña de vacunación, todavía no se han puesto ni una sola vacuna. Bueno, pero que el COVID no sabe de clases sociales ni de jerarquías está claro, y un ejemplo lo tenemos en que el primer ministro británico, Boris Johnson, podría anunciar el fin de todas las restricciones legales que seguían en vigor en su país por culpa de la COVID-19, pero también ha anunciado que efectivamente Su Majestad la Reina
está contagiada. Bueno, el objetivo de Johnson es convivir con el virus. Supondría que, por ejemplo, que las personas no tendrían que aislarse obligatoriamente cuando den positivo por coronavirus. El anuncio llega al mismo tiempo que se conoce que la reina Isabel II, que, ojo, tiene 95 años, se ha contagiado. Presenta síntomas leves y tratará de seguir con parte de su agenda. Mientras, en Hong Kong se plantea hacer un cribado masivo para atajar los contagios que parecen haber pasado todas las barreras de esa estrategia cero que se plantean en China. En la ciudad de Hong Kong el sistema sanitario está cerca del colapso. Ahora planean construir centros de aislamiento para los pacientes con coronavirus y estudian crear una fuerza especial antipandemia que se encargaría de realizar un cribado de la población a gran escala. Las autoridades están preocupadas por la baja proporción de inmunizados, solo del 66%. Mientras, en Corea del Sur, por tercer día consecutivo se registran más de 100.000 nuevos casos. Esta nueva ola viene marcada por la variante Omicron que se ha convertido en prevalente, sobre todo en el área metropolitana de su capital, Seúl. Y en Australia, este lunes, han reabierto sus fronteras al turismo internacional. Pueden entrar los turistas que estén vacunados con la pauta completa. El país permanecía cerrado desde el inicio de la pandemia, desde marzo de 2020. Y el avión que va a repatriar a los 3 supervivientes y va a traer también los cuerpos de los 9 fallecidos localizados en el naufragio del Villa de Pitanxo ya está en Terranova. Al mismo tiempo, Pedro Sánchez viaja a Galicia para recibirlo. Las familias siguen reclamando que se reanude la búsqueda de los cuerpos. El Airbus A400 de la Fuerza Aérea Española devolverá a nuestro país a los supervivientes del naufragio y los cuerpos que han podido recuperarse. El avión llegaba este domingo a Terranova, en Canadá, en medio de una fuerte nevada. Estamos consternados por esta tragedia y por estos momentos tan tristes que han afectado a los marineros, a las familias, a todos los españoles. Estamos viviendo un luto intenso después de esta pérdida y lo que quiero decir es que acabamos de recibir al avión que, siguiendo una operación articulada por el Gobierno de España, va a repatriar a los 3 supervivientes y a los cuerpos de nuestros compatriotas y de un ciudadano de Ghana. Que se retrasa porque creo que non salieron de ali todavía. Hai unha serie de mecanismos legais. Canadá, un país moi grande, con moitas distancias entre Terranova e Montreal. Antes, y con la ayuda de un buque gallego, los cuerpos eran trasladados a tierra para realizarles la autopsia y evacuar a los supervivientes. Allí les han hecho un reconocimiento médico. El presidente del gobierno esperará en Galicia la llegada de los 3 supervivientes y de los 9 cuerpos recuperados. 12 personas permanecen desaparecidas, entre ellas el biólogo canario Manuel Navarro. Y un día más tenemos que mirar la situación en Ucrania, pero quizá con tanta noticia y en el fragor del día a día, hemos podido perder la perspectiva, así que creemos que es bueno repasar por qué la situación en Ucrania se ha ido degradando hasta llegar a este punto. Para ello tendríamos que remontarnos a 1991. Eva Trujillo nos explica los motivos de este conflicto en ciernes. La Unión Europea y Estados Unidos ven en Ucrania un potencial aliado a nivel estratégico justo a las puertas de Rusia, y esto es lo que quiere evitar Putin. Es una de sus líneas rojas. Naciones Unidas asegura que hay miles de víctimas, 1,5 millones de desplazados y 14.000 fallecidos. En 1991 se disuelve la Unión Soviética y todo este espacio que ocupaba la URSS se convierte en 15 repúblicas independientes. Una de ellas es Ucrania. Comienza aquí el acercamiento a Europa. En 2008, Ucrania y Georgia reciben la invitación para sumarse a la OTAN. Y en 2013, Putin fuerza al presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, a que suspenda el acuerdo que estaba a punto de firmar con la Unión Europea. Y en 2014 se produce el denominado Euromaidán. Protestas y manifestaciones multitudinarias en las calles. Hay más de 100 fallecidos y esta situación provoca que Yanukovych abandone Ucrania y Rusia invada una parte del sur. Comienza aquí la guerra que dura hasta el día de hoy. Ese mismo año, en marzo de 2014, tras invadir la península de Crimea, Rusia convoca un referéndum de emergencia. Es ilegal, pero esta zona es política y geoestratégicamente importante porque es la salida al Mar Negro, donde tiene una base naval. Meses después, asaltan varias localidades del este de Ucrania
y comienza la denominada Guerra de Donbass. Se crea la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. Ninguna es reconocida internacionalmente y se produce un suceso relevante: el lanzamiento de un misil ruso a un avión en julio de 2014, matando a 298 pasajeros. Por ello, Europa impone sanciones a Rusia, además le reclama la paz. Se establecen negociaciones en las que interviene también Estados Unidos, pero no se consigue el alto al fuego. Putin pide por escrito el compromiso de que la OTAN no se extienda más hacia su país. Y llegamos a noviembre de 2021 y Moscú niega que tienen intenciones de invadir Ucrania, pero moviliza hasta 100.000 soldados en la frontera. Y ante este movimiento la OTAN pone a sus tropas en estado de alerta y las posiciona en el este de Europa, además de amenazar con sanciones masivas. Pero no es solo un conflicto territorial, esta situación va mucho más allá, porque hay un proyecto de la industria energética que es clave. Rusia ha construido un enorme gasoducto entre su país y Alemania, el denominado Nord Stream 2. Es un proyecto que está bloqueado por Alemania y la Unión Europea. ¿Por qué? Pues porque actualmente ese gas ruso que llega a Europa pasa por Ucrania. Y si se pusiera en marcha ese gasoducto, el gas llegaría directamente desde Rusia a Alemania, provocando que Ucrania deje de ser necesario como conexión. Dejarían además de ingresar 2.000 millones de dólares anuales y se abriría la puerta a un posible ataque ruso. Un bloqueo que también perjudica a Europa, ya que el gas es necesario y su precio continúa disparándose. Pues la última hora en este conflicto es que los rebeldes prorrusos han solicitado ayuda militar a Moscú por ataques que denuncian, dicen, de parte de Ucrania. Mientras, a pesar de la mediación del presidente francés, Putin asegura que todavía es muy pronto para hablar de un nuevo encuentro con Biden. Todos apuestan por el diálogo, pero por ahora no hay solución para las tensiones. El 20 de febrero era la fecha prevista para que Rusia finalizara las maniobras militares cerca de la frontera con Ucrania, pero se ampliarán, dice el Kremlin, ante el aumento de tensiones por parte de Kiev. De hecho, este lunes Moscú denuncia que un obús ucraniano ha destruido uno de sus puestos fronterizos, aunque los ucranianos les responsabilizan a ellos de la muerte de varios militares a causa de los bombardeos en las regiones separatistas. Un cruce de acusaciones que aumenta la tensión entre ambos. De hecho, hoy Putin reúne a su Consejo de Seguridad de forma extraordinaria, o al menos así lo califican sus portavoces, quienes además responden al posible encuentro entre Rusia y Estados Unidos. Consideran que por ahora es prematuro hablar de una nueva cumbre para la que no hay nada organizado. Mientras, más de 190.000 soldados rusos continúan en la frontera, denuncia Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, recalca la idea de un posible ataque en los próximos días. El refuerzo de tropas, las continuas maniobras militares y la escalada de tensión en el enclave del Donbass vendrían a reafirmar, argumentan, la previsión de un ataque de Rusia en territorio ucraniano de forma inminente. Bueno, ya tenemos en nuestras manos el manual de estilo de Radio Televisión Canaria. Se lo vamos a presentar pues todavía calentito dentro de un momento. No tardamos, a la vuelta de publicidad. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Tenemos ya, como les había dicho, en nuestras manos el manual de estilo de Radio Televisión Canaria, que se presenta hoy. Se puede decir que me ha llegado pues prácticamente sacado de la imprenta. Un manual de estilo al estilo de otros que ya, valga la redundancia, se empiezan a observar también y ya empiezan a hacerse comunes. Aquí también está el libro de estilo, por ejemplo, del Gobierno de Canarias, que se ha presentado unos días antes. Tenemos a los autores que están aquí con nosotros. Humberto Hernández. ¿Qué tal, Humberto? Hola, Roberto. Catedrático, presidente también de la Real Academia de Lengua Canaria. Y a Ramón Alemán, que aparte de ser el autor de este otro libro de estilo, también está como coordinador detrás de esa iniciativa que es Lavadora de Textos. ¿Qué tal? Buenas tardes a los dos.
Bueno, estamos de enhorabuena, además en este Día de las Letras Canarias, Humberto. Sí, efectivamente. Sí. Además, un trabajo que ha costado su tiempo, 10 años. Tanto cuesta llevar a cabo una labor de recopilación. Sí, es costoso, ¿no? Y aún no ha acabado, ¿eh? Esto sigue. Todavía queda. Claro, la lengua es las lenguas vivas son lenguas que nunca acaban de conformarse, vamos. Lejos de lo que mucha gente pueda creer, ¿no? Mucha gente cree que el español se degrada y confunde eso que llaman degradación con lo que es la evolución de la lengua, ¿no? La lengua está cambiando constantemente, por fortuna. Si no cambiara es que la lengua estaba muerta, ¿no? Claro. Por esa razón, ese manual se empezó, yo desde hace mucho tiempo tengo una preocupación obvia por el lenguaje en los medios de comunicación por varios motivos, ¿no? No solo porque soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Información, sino porque creo que en los medios de comunicación es donde mejor se representa el español vivo. En consecuencia, creo que si formamos bien a los futuros comunicadores, a los comunicadores, estaremos contribuyendo a que la lengua cada vez esté mejor, más estandarizada y que la comunicación sea más correcta, más precisa, más sencilla incluso, ¿no? Claro, porque quien nos vea dirá, bueno, pero esto del estilo, cada uno tendrá el suyo, esto es algo muy personal, que tampoco puede controlarse demasiado. Esa es una crítica que he visto con frecuencia. ¿Para qué los manuales de estilo si el estilo es algo muy personal? Bueno, el estilo, efectivamente, uno de los valores de la palabra estilo es el carácter que un autor, que un artista le da a su obra, ¿no? O incluso a una persona, tiene su propio estilo, ¿no? Pero también podríamos entender el estilo como el carácter que le da el conjunto de personas que trabajan en una redacción a su medio, ¿no? En consecuencia, podríamos hablar de un estilo de Radio y Televisión Canaria. Yo espero que este manual contribuya a que de una vez por todas ese estilo de Radio y Televisión Canaria sea el mejor, vamos. Ramón ha colaborado en la revisión de este texto, además de ese que mostrábamos antes, ese otro libro de estilo. ¿Por qué es necesario un libro de estilo? Habiendo diccionarios, diccionarios de dudas también, manuales que hablan de ortografía. ¿Por qué un manual de estilo? ¿Por qué es necesario? Bueno, yo creo que un manual de estilo, como decía Humberto, la palabra estilo es complicada, porque también existe otro concepto que es la corrección de estilo, que es una de las correcciones que dice en el manual de Humberto Hernández, que él sabe perfectamente lo que es una corrección de estilo, pero hay clientes que te dicen, ¿pero me vas a modificar el estilo? No, voy a modificar todo excepto tu estilo. Claro. Entonces, la palabra estilo es un poco complicada, pero bueno, ¿por qué es necesario? Pues porque, por ejemplo, la Radio y Televisión Canaria es un colectivo cuya principal herramienta es la lengua española y concretamente la variedad canaria, o debería serlo. Y tiene que transmitir una cierta imagen de unidad o de unificación. Y ahí es donde está el estilo. Es indiferente que un periodista o una periodista de la Radio y Televisión Canaria tenga una forma de comunicarse, otros tengan otros uno sea más campechano, digamos, otro más formal, pero tienen que partir de un lugar básico, de un espacio común, que es el que establece Humberto, que es la ortografía, la gramática, las características peculiares de la variedad canaria, que Humberto las conoce como nadie, y sobre todo, yo creo que es uno de los grandes logros del manual de estilo de Humberto, es lo que él incide en el aspecto de la pronunciación y la ortología. Que claro, en un medio en el que la palabra se transmite oralmente, como es la radio y la televisión, es fundamental. Entonces ahí el trabajo que ha hecho Humberto me parece que es encomiable y necesario. Porque hay también un medio regional como es claro, se basa en la cercanía. Lógicamente la cercanía también se traslada a través de la lengua, de nuestra manera de expresarnos. Claro, ¿no? sí. Bueno, en todos los medios deberían basarse en la cercanía, porque todos los medios están insertos en una modalidad lingüística, ¿no? Otra cosa es que lo hagan o no lo hagan, ¿no? Hay medios que tienen una vocación de general, ¿no? Universal, si se quiere, ¿no? Y otros, como el nuestro, como la Televisión Canaria, como Canal Sur, incluso como Televisión Española, cuando se emite en la península, pues también debe centrarse en la cercanía y utilizar su modalidad lingüística, porque todo lo que hablamos los españoles, los hispanoparlantes, son dialectos, son modalidades lingüísticas. Aquí hablamos el canario, en Andalucía el andaluz, en Castilla hablan el castellano, que es una de las acepciones de la palabra castellano,
modalidad del español hablado en Castilla. En Perú, Bolivia y Ecuador el español andino, en Venezuela, Cuba el caribeño, etcétera, ¿no? Pues bien, en este manual, que es una de las grandes novedades de este manual de estilo, es que se centra específicamente en nuestra modalidad lingüística meridional, que es el canario, que no por ser muy pequeñita como es, de solo de 2 millones de hablantes, ¿no?, tiene una importancia fundamental. Pero me gustaría hablar también con ustedes de la lengua viva. Porque claro, este manual de alguna manera tendrá que servir para adaptarnos a los nuevos usos de la lengua, los que quedan para nosotros. Fíjense, porque nosotros, por ejemplo, podemos decir cajón o gaveta, que es lo que se suele usar, suéter o pullover, depende de la isla en la que estemos, acechar, como que estamos vigilando a alguien, el millo para el maíz. Bueno, son palabras que se han utilizado en Canarias, que son términos, en cambio, que en algunos casos pueden ser desconocidos para muchos jóvenes que ya las sustituyen por otras palabras. Vamos a hablar precisamente de estas palabras que vienen y de las expresiones que quizás estamos perdiendo. Hemos salido a la calle. De cualquier persona joven, cuando habla con cualquier adulto, ya no es como antes. Palabras y expresiones que solían emplear nuestros padres y abuelos conforman el español de Canarias, que parece estar sufriendo notables modificaciones en los últimos tiempos. Ya se ricó la perra. Me encanta esa palabra, sí. Yo digo la guagua, lo que pasa es que ella me ha hecho más fina y digo el autobús, porque la guagua no conoce a nadie. ¿Existe complejo de inferioridad al utilizar la lengua canaria? Un ejemplo sería el uso del vosotros frente al ustedes, mucho más popular en el archipiélago. Depende de la situación. Si es con gente más así, mayor, respetuosa, pues ustedes, si no vosotros. Ustedes. Yo utilizo ustedes. ¿Estaríamos ante un problema de divulgación que ha traído consigo que nuestra habla no llega a los más jóvenes? Lo que es un hecho es que cada vez se emplean más términos provenientes del inglés, como podrían ser stalkear, tener un crush o bro. Stalkear significa investigar a alguien, ver qué hace alguien. Un crush, alguien que te gusta. Bro significa amigo, colega, hermano. Son vocablos muy comunes entre las nuevas generaciones que comienzan a sustituir a otros que parecen ir perdiéndose. Ahora mismo así que me salga de pronto, toalete, chachi. Ahora mismo dice, voy a comprar chacina. Y nosotros ya vamos a comprar, mira, vamos a comprar condute. Es el español de Canarias, con una marcada presencia de guanchismos, portuguesismos, americanismos, pero también con aportaciones y elaboraciones propias. Es una de nuestras señas de identidad. Era muy popular eso que se decía, cada vez que un canario dice vosotros se muere un baifito en algún sitio, ¿no? Porque no era habitual y sin embargo empieza a introducirse, sí, ¿no? De todos modos esta es una de las discusiones que tenemos, cuestiones que planteamos en el seno de la Academia Canaria de la Lengua, ¿no? Y mucha gente manifiesta su preocupación porque probablemente el vosotros esté desplazando al ustedes, ¿no? Yo no soy tan pesimista, ¿no? Yo creo que el vosotros obedece a una interferencia, no a una influencia, sino a una interferencia del español peninsular a través de los medios de comunicación nacionales, pero que cuando el hablante canario empieza a utilizar la lengua de forma espontánea, deja de usar el vosotros. Yo lo veo en la gente joven, ¿no? Yo conozco gente joven que mis hijos, por ejemplo, hubo un momento que una vez me preguntó en casa, oye, pero vosotros hoy no vais al cine. Y digo, ¿qué dices, hombre? Como que vosotros hoy no vais. Mi hijo ya dice eso. Cuando le digo, ¿tú no usas el vosotros? Dice, cuando oigo un vosotros se muere un baifo, ¿no? Sí. O sea que ha pasado por esa etapa del vosotros casi como un uso neológico, como un neologismo, incluso a lo mejor porque inconscientemente lo consideraban más prestigioso, porque era el uso del pronombre en los medios de comunicación. En las redes sociales, pero cuando se dan cuenta que lo normal en español de Canarias es el ustedes y que además con el ustedes no hay ningún problema de plantearse si al grupo al que nos dirigimos lo tuteamos o lo ustedeamos. Porque, en fin, ya se vuelve otra vez al ustedes. Ocurre lo mismo que con la S final en los herreños, ¿no? Que suele decirse que usan la S final y hablan mejor el español. Un herreño cuando sale de hierro pronunciando las S finales y llega a la laguna, a los 3 meses deja de pronunciar las S finales, o sea que no pasa, o sea que no hay. Vamos adaptando al territorio en el que estamos, ¿no? Yo creo que en cuestiones sobre todo de fonética, también en léxico y en gramática, lógicamente, ¿no? Son más fuertes inconscientemente los deseos, la aspiración de mantenerse identificado con lo nuestro, aunque no nos demos cuenta, que la aspiración a la universalidad, a la homogeneización.
Es curioso, bueno, el siglo pasado un eminente hispanista, filólogo, ¿no? Menéndez Pidal, decía, ¿para qué preocuparnos con las pronunciaciones ahora si dentro de unos años todos hablaremos igual? Lejos de cumplirse ese hecho que Ramón Menéndez Pidal ya anunciaba, ha ocurrido todo lo contrario. Cada vez las modalidades dialectales se diferencian más. Aquí seguimos siendo ceseantes, aspirando las S finales, incluso perdiéndolas ya en el español de ciertas islas, de Gran Canaria, por ejemplo, ya pues se ha perdido incluso la aspiración en muchas situaciones comunicativas. Y las dos y nos vamos no es ningún hecho incorrecto, no, es una característica del español de Canarias, que en ese manual de estilo incluso se considera que se tenga en cuenta. Vamos. Hay otro aspecto, Ramón, que también las nuevas tecnologías, el hecho de ver YouTube, las influencias a lo mejor que nos llegan de vídeos que vemos ahora mucho más de Hispanoamérica, de Latinoamérica, que a lo mejor, no sé si ustedes han detectado que hay un canal por el que ahí también empieza a haber un intercambio importante de palabras, ¿no? Bueno, yo creo que precisamente ahora en el momento en el que estamos, de este primer tercio del siglo XXI, es un momento, y no sé si Humberto estará de acuerdo, de absoluta incertidumbre al respecto, porque hasta ahora, hasta hace 20, 30 años, las lenguas habían evolucionado. O sea, la influencia entre unas variedades, las variedades de las que tú hablabas, ¿no? De caribeño, andino, bueno, era por contacto terrestre, digamos, marítimo, después ya después ya a lo mejor el cine, la radio, la televisión, pero es que ahora ya el intercambio es permanente. Entonces yo creo que estamos en un punto en el que todavía no se puede saber hasta de qué modo va a influir, por ejemplo, el que los jóvenes estén viendo vídeos de YouTube de un mexicano constantemente. Pero aún así creo que no va a llegar a... Es lo que dice Humberto, que a lo mejor son interferencias pero que no se consolidan. A cambiar. Oiga, y ahora el hecho de tener un manual de estilo, aquí en esta casa o en otros que hay ya en otras instituciones que hay manual de estilo, ¿qué quiere decir? Que ahora tenemos que decir golifiar, desinquieto, hay que utilizar expresiones siempre de Canarias. ¿De qué manera se aplica? A ver, el manual de estilo, desde luego, cuando la institución me encargó que elaborara el manual, lo hacía con esa intención de elaborar un documento que no solo sirva de guía para ustedes, sino que además sea un compromiso entre ustedes, entre el ente y la audiencia, ¿no? O sea, que la audiencia no puede decir, oye, que ustedes están pronunciando las interdentales fricativas, ¿por qué dicen ustedes zapatos? Si aquí se dice que el ceseo es una característica del español de Canarias. Bien, ustedes deberían, en fin, además yo no me invento nada, ¿no? En fin, vamos a ver, el gran esfuerzo de un manual de estilo está en una selección de unidades lingüísticas, ¿no? de cuestiones lingüísticas y en seleccionarlas de acuerdo con lo que yo supongo que ustedes necesitan, ¿no? y luego condensarlas, ¿no? Gran parte de lo que digo yo ahí está en la ortografía, en la gramática, en los diccionarios. Pasa que la ortografía es una obra de 700 páginas. Claro, la gramática es una obra de más de 1000 páginas. Y esto está aplicado los diccionarios tienen a lo que tiene que estar. Miles de páginas, ¿no? Ahí lo que yo he hecho es un compendio de todo lo que yo entiendo que ustedes pueden necesitar en los aspectos de pronunciación, de gramática. Pues estaremos ahora pendientes de este manual, que no le he podido leer todavía a Humberto, pero Roberto, eso sí, no es que propongamos que se hable ahora siempre de golifiar y de, en fin, no, hay que usar el canarismo. Ahí hay un capítulo en el que se explica con claridad que los canarismos también, lo mismo que las voces del español general, tienen sus situaciones comunicativas. Claro. No siempre vale cualquier canarismo en cualquier situación comunicativa. Pues estaremos atentos, estoy deseando ya leerlo y adaptarnos a él en lo posible, si no lo estamos ya, que seguro que sí. Ramón, Humberto, muchas gracias. A ustedes. Bueno, pues continuamos con más cuestiones, miren, que tienen que ver precisamente con libros. Fíjense qué historia que nos lleva hasta Mosul, la tercera ciudad más grande en Irak. Pues bien, en 2014 cayó en manos del Estado Islámico, fue destruida casi por completo y comenzó entonces una costosa reconstrucción de mezquitas y otros lugares históricos, entre ellos la biblioteca de la universidad, que acaba de reabrir sus puertas. Esta estudiante iraquí recuperaba hace 5 años uno de los pocos libros que se salvaron del ataque del ISIS a esta biblioteca de la Universidad de Mosul. Han pasado 5 años. El Estado Islámico llevó a cabo una masacre cultural. Se perdieron miles de libros, tal vez incluso hasta 1 millón, asegura esta activista social.
Bombardearon el edificio y prendieron fuego a sus instalaciones. Dejaron en ruinas una de las bibliotecas más importantes de Oriente Medio. 5 años después, los libros vuelven a sus estanterías. El sonido de las hojas pasando de página se escucha de nuevo en este espacio. Tras su rehabilitación cuenta con cerca de 100.000 libros y manuscritos, algunos recuperados de los escombros y los incendios. Otros han sido donados por bibliotecas internacionales y por estudiantes de la Universidad de Mosul y los residentes de la ciudad, cuenta este estudiante de comunicación. Pero quieren más. Un grupo de voluntarios ha iniciado una campaña internacional para tratar de recuperar lo que el fuego devoró. Tenemos la esperanza de que las universidades árabes e internacionales proporcionen lo que se perdió, lo que fue quemado por el Estado Islámico e incluso lo que fue robado, que incluía libros arqueológicos e históricos de gran valor para esta ciudad. Libros que renacen de las cenizas, libros que ahora cuentan cómo aquí la cultura terminó imponiéndose al terror. Se estima que más de 1.000 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido malos tratos por parte de sus parejas en algún momento de sus vidas. Esto representa el 27% de la población femenina. Son datos alarmantes, sobre todo por los datos que se extraen de los más jóvenes. Estas cifras quedan recogidas en el estudio más completo realizado hasta el momento sobre prevalencia de la violencia de género, basado en datos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, miren, después están pues este tipo de comportamientos que todavía llaman la atención. No es violencia en sí, pero desde luego es una descortesía. Por ejemplo, este momento en que el ministro de Relaciones Exteriores de Uganda entraba en la cumbre de Europa y África y solo saludaba a los hombres. Ursula von der Leyen, pues ya lo ven, era ignorada. Eso a pesar de ser la presidenta de la Comunidad Europea, nada menos. Bueno, esto recuerda otro incidente de 2022, cuando von der Leyen, 2021, perdón, fue relegada a un sofá durante una reunión con el presidente turco Erdogan. Bueno, finalmente le tuvo que saludar porque se lo dijo Macron. En fin, son comportamientos que llaman la atención, pero nos centramos en este estudio de la Organización Mundial de la Salud. Hablamos con Claudia García Morenos, la autora principal de este estudio, encargado por el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es el estudio más completo que se ha hecho hasta ahora, según ustedes, ¿verdad?, sobre violencia de género. Sí, el estudio se va a hacer una revisión sistemática y muy completa de todos los datos que se han publicado sobre la prevalencia de la violencia doméstica entre el 2000 y el 2018, que sean representativos a nivel nacional o subnacional. Y se hizo a través de una revisión sistemática de la literatura que está publicada y además revisión de los sitios web de las Oficinas Nacionales de Estadística y en diálogo con los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces sí consideramos que es una revisión muy completa de estos datos hasta el 2018 y claro, estamos en el proceso de continuar actualizando la base de datos. Claudia, ¿los resultados son peores o mejores de lo que esperaban? Mira, en realidad los datos, como ya dijiste, son alarmantes y realmente lo que queremos enfatizar es que hay millones de mujeres y niñas que siguen sufriendo este tipo de violencias y que los países realmente tienen que empezar a invertir más de lo que están haciendo ahora en la prevención y tenemos que generar un cambio también sobre la aceptabilidad de esta forma de violencia que sigue prevaleciendo en muchos países. Claro, a mí me llama la atención, Claudia, puede haber un problema generacional, es decir, oiga, personas a lo mejor que en la vida pues les cuesta adaptarse a los nuevos tiempos, pero el hecho de que entre los jóvenes se detecte todavía esa prevalencia de violencia de género es desasosegante, ¿no? Sí, el hecho de que 1 de cada 4 adolescentes entre 15 y 19 años que han tenido pareja ya tienen alguna experiencia de violencia física o sexual por parte de la pareja antes de los 20 años es realmente preocupante. Sabemos que sí, los cambios en el acceso a la educación secundaria, en la independencia económica, todos esos cambios generacionales sí contribuyen a reducir la violencia a la larga, pero en muchos países todavía
hay muy poco acceso a servicios, sigue siendo un tema muy tabú y difícil de abordar, y sigue siendo culturalmente aceptado la desigualdad de género en general y la violencia en particular. Ya tú describías algunos de los digamos, discriminaciones que sufren muchas mujeres en el ámbito político y en el ámbito social. Entonces creo que hay cambios importantes que hacer todavía. Ese es un comportamiento que puede ser el germen después de otros que hay más adelante, o un reflejo de que hay sociedades a las que todavía les cuesta mucho evolucionar. En este caso, este era el presidente de Uganda. Ustedes, por regiones, porque este es un estudio mundial, ¿han detectado muchas diferencias por países? A lo mejor hay algunas que les llame la atención. Bueno, sí encontramos diferencias entre las regiones de mayores ingresos y las de mediano o medio-bajo, ingreso medio-bajo, importantes. Digamos, en promedio, en los países europeos o de alto ingreso, la prevalencia a lo largo de la vida a partir de los 15 años es del 23%, mientras que en zonas de África o de Asia del Sur estamos hablando del 33% o incluso hasta más en algunas islas del Pacífico. Donde vemos las diferencias más importantes es en la prevalencia que nosotros llamamos actual o reciente, que se mide preguntando sobre los últimos 12 meses antes de la encuesta o de la entrevista. Y ahí vemos diferencias muy importantes entre los países de alto ingreso. Los países europeos, por ejemplo, entre los cuales está España, estamos en un promedio de 3 al 5% de las mujeres de 15 a 49 años que reportan violencia de pareja, comparados con países donde es el 20% o hasta el 30%. Y probablemente esto refleja también las diferentes opciones que tienen las mujeres de dejar una relación abusiva y de acceder a los servicios. Entonces sí vemos diferencias muy dramáticas en la violencia más reciente. Bueno, pues ya veo que es un problema, evidentemente, en el que todavía queda mucho por avanzar, lo que nos queda, pero bueno, en el que ojalá poco a poco se vea que vayamos avanzando. Por lo menos España no está entre los países, por ejemplo, de mayor violencia, por lo que me está usted comentando, ni mucho menos. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y nos vamos de nuevo al exterior para hablar de la cifra de fallecidos tras las lluvias y los deslizamientos de la pasada semana en Brasil, en esa ciudad Petrópolis, que además no para de crecer. Ya son 152 las personas sin vida, pero la búsqueda de los desaparecidos continúa a la vez que sigue lloviendo, con lo cual el problema, Antonio, puede seguir dándose por las inundaciones, ¿no? Sí, fíjate que hay tormenta anunciada para todos los días de esta semana, desde el lunes hasta el domingo tormenta, que esperemos que no sean lluvias tan fuertes como las del otro día, pero sí que son importantes. Y fíjate lo que estamos viendo aquí, esto es una comparación desde el satélite, fíjate, esta es la imagen, el antes en ese barro, en Raúl, Teresa, y esto es después, cómo se ve este deslizamiento, aquel deslizamiento, en fin, en total más de 700 deslizamientos desde el pasado martes hasta ahora, este fin de semana. Roberto, vamos a verlo ya, el presidente Jair Bolsonaro ha estado visitando la zona para comprobar in situ lo que ha ocurrido. Desde las alturas también ha podido observar el desastre el presidente Jair Bolsonaro, que ha visitado Petrópolis este fin de semana. Desde el helicóptero puede haber contado los 775 deslizamientos que se han registrado desde el pasado martes, el día en el que llovió en 6 horas lo que debería haber llovido en más de 600. Es casi la imagen de una guerra, ha dicho Bolsonaro ante los medios. Mientras ha identificado a 152 personas sin vida según el último recuento oficial, y la policía tiene una lista también provisional de otros 126 desaparecidos. Y a todo esto las lluvias no cesan, algo que dificulta todavía más el trabajo de los 500 bomberos que operan en la zona junto con voluntarios, policía y el ejército. Y más cifras, entre las buenas noticias los más de 200 animales rescatados y entre las malas los más de 300 vehículos retirados de ríos y calles. Bueno, y vamos ahora hasta Chile, donde lo que se ha producido es un problema medioambiental. Miles de peces muertos en las costas de la región de Biobío. ¿Por qué, Antonio? Sí, de manera sorprendente. No se sabe todavía, lo están investigando la calidad del agua en esa zona. Lo que es cierto es que lo que ocurrió es lo que vamos a ver enseguida. En las costas, anchoas, si no me equivoco, y sardinas, de repente, depositadas ahí, se especula. Tú sabes que esto hay que preguntarle a los pescadores de la zona y los que más saben, ¿no? Se especula con que la cantidad de oxígeno del agua en profundidades
es menor de la que estos peces quieren ingerir de oxígeno, se acercaron a la costa y bueno, y ocurrió se asfixiaron, exacto, y ocurrió esto que estamos viendo, un desastre medioambiental tremendo. Ahí hay miles de kilos de eso, tanto de anchoas como de sardinas. Esto ocurrió en Chile. Oye, en Europa, ya centrados aquí, hay una borrasca, se llama Eunice, que está provocando muchísimos problemas. Bueno, allá donde va, está provocando auténticos destrozos, auténtica catástrofe. El viernes pasado nos dio tiempo de ver esa llegada a las Islas Británicas. ¿Te acuerdas que vimos las imágenes de los aviones que iban a aterrizar que no podían? Bueno, pues lógicamente ya la borrasca atravesó las Islas Británicas, también parte del noroeste de Europa. Vamos a ver en un mapa de windy.com las zonas en las que, fíjate, las zonas más oscuras con esos violetas, con esos colores más intensos, en las zonas por las que pasó esa borrasca Eunice, como vemos, Irlanda, el Reino Unido, el norte de Francia, también de refilón tocó el norte de España, pero también en los Países Toda esa Bajos. zona violeta y rosa es la zona que ahora mismo Eunice les está cascando o les ha cascado de lo ahí, lindo, ¿no? Y lo que hemos visto durante todo el fin de semana es esto que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, esa famosa infraestructura O2 en Londres, fíjate cómo acabó el techo, que se supone que está preparado para viento, para lluvia y para cualquier cosa. En total, en esos países que hemos visto, 14 personas es el recuento hasta ahora de fallecidos, también cancelaciones en trenes, en aviones, esas imágenes que vimos de los aviones que no podían aterrizar se siguieron repitiendo, mucho oleaje, mucho viento y mucha preocupación durante todo este fin de semana en diferentes países de Europa. Se dice, o por lo menos se cifró así en Gran Bretaña, que es la tormenta o la borrasca más importante de los últimos 30 años. Con rachas de viento, por ejemplo, una racha de 196 kilómetros por hora al sur de Gran Bretaña o de 170 y pico kilómetros por hora también en Francia. Fíjate las imágenes espectaculares. Así dicen que es de las peores que ha llegado, la peor que ha llegado en mucho tiempo a Europa. Eso están diciendo Eunice, y además, fíjate en estas imágenes del puerto de Hamburgo. Eso es una farola. Eso es una farola, coches. Bueno, Eunice, que llegó este fin de semana, pero que 2 días antes había llegado también Dudley, esa otra borrasca. Por lo tanto, se sucedieron 2 borrascas una detrás de otra. Esto es en Polonia. Bueno, esto es lo del avión que estábamos hablando. Sí, pero está en otro lugar, en Polonia. Va a intentar aterrizar y despega. Si quieres hablamos de esa operación de frustrar el aterrizaje. No, que yo ya me pongo en el lugar de los pasajeros ahí, ya bastante mal que lo paso, solo con ver el avión como la verdad es que, bueno, imágenes como esta en diferentes costas del noroeste europeo. Bueno, ¿y qué pasa en Qatar? A ver, cuéntame. Bueno, pues en Qatar lo que pasa, Roberto, es una maravilla de la naturaleza. Si la semana pasada estuvimos hablando de esa nieve artificial en los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que estamos hablando ahora es... de Pekín, no de Tokio, de Pekín, exacto, de Pekín. Lo que vamos a hablar ahora es de césped natural, pero en Qatar. Aunque antes, si te parece bien, vamos a ver imágenes de la nieve este fin de semana, que es algo que nos gusta mucho aquí en Canarias. Lo que pasó este fin de semana en Canarias fue también oleaje, no al nivel de... Bueno, estamos viendo ya el césped, estamos viendo el césped de Qatar. Vale, pues vamos con esto entonces. Este es el césped. Estamos hablando de Qatar, estamos en Oriente Próximo, o sea, unos lugares donde en esta época del año puede haber hasta 40 grados, pero tenemos esto. A ver, antes que césped, esto era arena, esto era desierto. Claro, esto era desierto. Luce así de verde. Esto era desierto. Entonces, como van a hacer un mundial de fútbol, en noviembre, lo que están haciendo, aparte de estos estadios que ya están construidos y que se mantienen de las mejores maneras posibles, ese césped, lo que tienen en las afueras son césped de refuerzo o alternativo o suplente, por llevar un símil de fútbol. Césped suplente. Si este césped se estropea, enseguida cogen en 8 minutos, traen aquel césped que tienen en los exteriores y lo colocan aquí. Esto es instantáneo. Claro, para mantener este césped, tanto en interior como en exterior, hace falta un montón de agua, que es agua de mar desalada, 10.000 litros. 10.000 toneladas en verano y 50.000 en invierno, porque en invierno están a 40 grados, pero tienen que replicar condiciones como si fuesen de verano. Será por dinero. Será por dinero. Oye, lo de la nieve me lo enseñas mañana, ¿eh? Te lo enseño. Que ha hecho bastante frío en las islas. Bueno, y hoy vamos a terminar, si les parece, recordando una fiesta que hace ya un par de años que nos celebramos aquí en la calle, el carnaval, ¿se acuerdan, verdad? Pero poco a poco parece que vuelve a desfilar, por lo menos lo hemos visto en Niza, y eso nos trae esperanza, que esta ciudad francesa, que tiene mucha tradición carnavalera, vuelva a celebrarlo, pues desde luego
hace que miremos nuestro futuro próximo respecto al carnaval con más esperanza. Este espectáculo lo llaman la Batalla de las Flores, se celebra desde hace 137 años. 3.000 flores decorando 16 carrozas, aunque es verdad que el público es menor del habitual, ya saben, por culpa de la pandemia, pero ahí está esta celebración. Con ella nuestros mejores deseos de un carnaval por fin en la calle cuando toque. Les dejamos hasta mañana, volveremos a la 1:30 para una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana.